que es evaluación de proyectos de inversión, ¿sí? Esto es, si nosotros pudimos hacer una relación de todo lo que fuimos viendo hasta ahora, lo podrían ustedes asociar básicamente, no tendría que haber mucho problema en cuanto a interpretar el tema, ¿está bien? Nosotros cuando veíamos rentas, ¿qué les decía yo siempre? Acuérdense que es una recta de tiempo. Esa recta de tiempo es un flujo de fondos, ¿está bien? Que llámese, vamos a pedir un préstamo, nos dan dinero hoy y pagamos en determinada cantidad de cuotas, esas cuotas son egresos de fondos, ¿no? Entonces, ese flujo de fondos que definitivamente en el tiempo es lo que es el presupuesto financiero, ¿no? De flujo de caja. Bien, entonces, esa recta de tiempo donde tenemos flujos, ¿sí? Es lo que nosotros podemos asociar ahora para evaluar un proyecto de inversión, ¿está bien? Cuando nosotros tenemos recursos, ¿sí? Recursos, llámese físicos o recursos dinerarios, esos recursos los vamos a querer aplicar a aquellos proyectos que sean rentables. Entonces, vamos a querer hacer aquellos proyectos en los cuales, cuando yo tengo un conjunto de proyectos de inversión, porque acuérdense que los recursos con los que contamos son limitados, no es que contamos con dinero infinitamente, con mano de obra infinita o con bienes de uso infinito. Contamos con un activo que es limitado. Entonces, ese activo lo vamos a querer aplicar sobre aquellos proyectos, ¿sí?, que sean lo más rentable posible. Ahora bien, ¿cuáles son los que vamos a querer elegir? Cuando no tenemos más de una alternativa de inversión, cuando nosotros tenemos más de una alternativa de inversión, tenemos que empezar a evaluar cuál es el más conveniente. Y esta parte de la materia lo que nos va a dar es los instrumentos para decir, ante distintas alternativas de inversión, en cuál tendríamos que invertir para hacer que ese capital con el que contamos se maximice en términos de ¿qué? En términos de beneficio. Entonces, acá yo lo que les digo es un proyecto de inversión, es el estudio completo de una idea debidamente cuantificada, o sea que acá lo que tenemos que, esa idea, cuantificarla. ¿Y cómo la vamos a cuantificar? Acuérdense que ustedes, en todo lo que vieron, en parte de la carrera, que vieron, por ejemplo, marketing. Dentro de lo que veían marketing o comercialización, analizaban mercado, ¿no? ¿Cómo era el mercado? Entonces, de ahí ustedes podían analizar la demanda. Y de esa demanda, ustedes, ante un producto a colocar, que sería el proyecto, ¿sí?, cuantificar cuál es la demanda posible. Entonces, todo eso lo vamos a ir cuantificando. ¿Qué vamos a ir cuantificando? ¿Cuánto vale el producto? Las materias primas, el costo mano de obra, la parte impositiva, ¿sí? Entonces vamos a tener el rubro ventas, ¿sí? Y después cada uno de los costos asociados. Gastos administrativos, gasto de remuneración, costo de la mercadería vendida, ¿sí? Costo financiero, ¿sí? Entonces, impuestos. Todo eso, ¿qué sería? Cuando nosotros veíamos, por un lado veíamos entonces, decimos, esto tenemos que ir relacionando todo. Comercialización, cuando nosotros tenemos que ver venta menos gastos, ¿qué es eso? Contabilidad, es el cuadro de resultados, ¿está bien? Entonces nosotros ahí tenemos que ir empezando a realizar, ¿por qué? Porque ese proyecto de inversión que queremos evaluar, tenemos que cuantificarlo, tenemos que ponerle números. Entonces, si a ese proyecto de inversión, que el proyecto de inversión es cualquier cuestión que uno quiera para aplicar recursos, ¿está bien? Si nosotros no consideramos que ese proyecto tiene inversores, ¿sí?, ni diferentes fuentes de financiamiento, ese proyecto será puro. O sea, si el que va a hacer la inversión o el que va a evaluar el proyecto soy yo como colocador del fondo, ese proyecto se le dice que es puro, digamos, ¿sí? Porque el único sujeto involucrado es quien está colocando los recursos para hacer el proyecto. Distinto es el caso de, por ejemplo, yo quiero hacer un proyecto de inversión. Yo coloco mis recursos, pero no cuento con la totalidad de los recursos como para poder hacer frente a ese proyecto a ese proyecto de inversión. Con lo cual yo tengo que ir a buscar financiamiento. ¿Y el financiamiento qué es? Ir a un banco y pedir un crédito, ¿sí? O ir a un socio y solicitarle que aporte parte de los fondos que se van a necesitar para el proyecto. Entonces ahí aparecen fuentes de financiamiento. Y después cuando veamos, lleguemos a algún ejercicio que plantearemos alguna alternativa, ¿sí? Entonces, podrán haber proyectos puros
o aquellos en los cuales yo tenga que ir a buscar fuente de financiamiento. Y entonces voy a tener un costo o un rendimiento que es el que espero obtener yo por mi inversión, por mi parte de la inversión, porque de ese 100%, una parte va a ser capital propio y otra parte va a ser capital ajeno. Entonces yo por mi capital propio voy a exigirle un rendimiento y por el capital ajeno, ¿sí?, puede haber otro costo de financiamiento, ¿sí? Póngale, no sé, sistema francés, sistema alemán, sistema argentino, o financiarme con los proveedores, o financiarme con la FIP. O sea que todo ese combo de sujetos que me financian, cada uno tendrá su costo de financiamiento, su costo de total financiero, y eso es lo que yo voy a utilizar como también medida para ver si me conviene o no me conviene invertir. Eso se le llama apalancamiento. O sea, si yo busco financiamiento, eso es apalancarse. Entonces puede haber un apalancamiento positivo o un apalancamiento negativo. Yo voy a querer hacer aquellos proyectos en los cuales yo tengo un apalancamiento positivo. O sea, ¿cuál es el apalancamiento positivo? Yo voy a buscar plata a un banco que me la presta un 10%, y yo esa plata la coloco en mi proyecto y mi proyecto me va a rendir un 20%. ¿Sí? Entonces, si mi proyecto me rinde un 20%, yo con el 20% que me rinde el proyecto puedo pagar el crédito que tiene un costo financiero del 10%. Entonces, ese apalancamiento es positivo. Ahora, si yo voy a buscar plata prestada y voy a un prestamista que me cobra un 70% y a mí el negocio me rinde un 30% de rendimiento, no me está sirviendo ese apalancamiento, ¿sí? Salgo perdiendo. Bien, entonces, en ese flujo de fondos que nosotros vamos a tener que ir conformando, porque tenemos que cuantificarlo, yo en el momento cero, ¿qué voy a tener? La inversión. Yo pensando en términos de flujo de fondo, ahí voy a tener una salida de dinero en el momento cero, que es la inversión inicial, ¿sí? Y después, durante el plazo que dure el proyecto de inversión, voy a tener flujos de fondo, positivo o negativo. Los positivos, que serían los ingresos por venta, ¿sí? El resultado positivo, los ingresos por venta. Y los negativos, ¿cuáles van a ser? Cargas sociales, remuneraciones, costo de mercadería vendida, impuestos, ¿está bien? Pero siempre hay que acordarse, flujo de fondo, ingreso y egreso de dinero. Otro concepto que va a empezar a aparecer es la tasa de interés, porque nosotros, la tasa de interés es la que a nosotros nos va a poder permitir analizar, primero, el rendimiento de la operación, ¿sí? Cuánto es lo que rinde ese proyecto de inversión, y por otro lado va a aparecer un concepto que se llama la tasa de costo de oportunidad, que es aquella tasa de corte con la cual nosotros vamos a querer comparar o utilizarlo como piso para analizar el proyecto de inversión y ver si es conveniente o no. Porque yo puedo tener, por ejemplo, hoy una empresa que está en marcha, ¿sí? Hoy yo tengo una empresa que está en marcha y a mí esa empresa me rinde un 10% o un 15%, vamos a poner un 15%. Yo tengo hoy una empresa en marcha que me rinde un 15%. O sea que si yo le inyecto recursos en ese proyecto, me estará rindiendo un 15%. Ahora me aparece un proyecto de inversión adicional para hacer. O sea que yo me surge la posibilidad de invertir en otro proyecto y destinar recursos en ese otro proyecto. Entonces yo puedo decir, al momento de analizar ese proyecto de inversión, compararlo contra ¿qué? Contra mi negocio. Entonces me aparece ese costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad? El 15%. Entonces yo voy a analizar el proyecto de inversión con un piso que digo, si a mí ese proyecto nuevo me rinde un 20%, y bueno, me conviene destinar recursos en ese nuevo proyecto porque me rinde más que el proyecto que yo vengo ejecutando. Ahora, si a mí me rinde un 10%, ese nuevo proyecto no me conviene por ahí destinarlo a ese proyecto. ¿Por qué? Porque me conviene esos recursos volcarlos en el proyecto que me está rindiendo un 15%. Entonces, bueno, aparece ese concepto que es la tasa de corte o la tasa del costo de oportunidad. ¿Está bien? Que también es una tasa I, pero normalmente se denomina tasa de costo de oportunidad. Entonces, en cualquier proyecto de inversión vamos a tener una fase de formulación, que es la planificación, ¿sí? Ahí vamos a obtener todos los datos, tasa de costo de oportunidad, venta, costo de mercadería vendida, el precio que yo le voy a poner a la mercadería, etcétera, etcétera. Una vez que yo haya cuantificado ese proyecto, lo voy a evaluar.
¿Con qué? Con algunos de los mecanismos que vamos a ver ahora. Seguramente estos son incipientes. De acá van a empezar a aparecer un montón de herramientas para evaluar proyectos de inversión. Pero estos serían los métodos de evaluación tradicionales, ¿sí? Y seguramente si uno profundiza un poco más, aparecerán algunas que otras variantes o ajustes. Y después, en base a la evaluación que yo haga, es la decisión, ¿sí? Esto es lo mismo que cualquier cosa que vimos, cualquier problema que vimos hasta el momento, ¿sí? Cualquier problema que nosotros estuvimos viendo hasta el momento, teníamos un problema, evaluábamos el problema y decidíamos, ¿invertimos o no? ¿Está bien? Acá, básicamente, es la misma circunstancia. Después hay que acordarse el contexto donde estamos evaluando el proyecto de inversión. Vamos a tener un contexto de certidumbre. ¿Certidumbre qué es? Que conocemos todas las variables y las podemos cuantificar y ponderar, ¿sí? O sea que no hay riesgo, sino que nosotros tenemos la certeza de que todas las variables son ciertas, ¿sí? Y después vamos a tener un contexto de riesgo en el cual hay un riesgo. Y cuando hay un riesgo, ¿qué le podemos asignar al riesgo? Una probabilidad. Siempre que hay un riesgo, le vamos a poder asignar una probabilidad. Entonces esa probabilidad es la que nosotros nos va a permitir ajustar esa circunstancia a la probabilidad o no de ocurrencia. Esto lo vamos a ver, lo que es riesgo, lo vamos a tratar de darle una vuelta de rosca cuando dentro de 2 clases veamos cálculo actuarial, ¿sí? Que yo les digo que aparece el riesgo porque aparece el riesgo de vida o el riesgo de muerte, ¿sí? Por las tablas de mortalidad. Y después tenemos la situación de incertidumbre en el cual ya no tenemos la posibilidad de asignarle una probabilidad a esas variables. Bien, acá le hago una mención de lo que es el perfil del inversor, ¿sí? Siempre va a haber un perfil psicológico para el inversor. Va a haber personas que son más adversas al riesgo y otras que son más reticentes. Esto es como ir al casino muchas veces. Hay gente que le gusta ir al casino porque le gusta ir a apostar y encuentra en la apuesta, digamos, una situación cómoda, digamos, o placentera, ir al casino o la bolsa de valores, o comprar, qué sé yo, hoy, que está de moda el Bitcoin. Y bueno, hoy está creciendo, pero por ahí un día agarra y baja 10%. Y bueno, hay personas que son más, les gusta el riesgo, ¿sí? Y hay otras personas que no, son más conservadoras, prefieren ir a lo seguro, ¿sí? ¿Qué sé yo? Un plazo fijo ajustado, comprar dólares. Entonces, cada perfil del inversor hace que la decisión que uno va a tomar, muchas veces cuando uno va al mercado de valores y uno va al agente de bolsa, el agente de bolsa cuando te da las diferentes alternativas de inversión sabe sobre qué perfil de inversor está trabajando. Entonces le plantea 2 o 3 escenarios, ¿sí? Uno riesgoso, uno moderado y uno bajo. Entonces, seguramente, cuanto más riesgo, ¿qué va a haber? A mayor riesgo, ¿qué va a haber seguramente? ¿Qué le va a querer exigir? Si yo mayor tasa. Mayor rendimiento. Claro. Entonces, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Esto es como los bonos. ¿Quién le presta a Argentina? Y es riesgoso de que entre en default. Entonces, aquel que le va a ir a prestar a Argentina, seguramente la tasa que le exija, el rendimiento que le exija, es mayor. Entonces, por ahí, ¿qué vendrán? Aquellos fondos de inversión que son más adversos o propensos al riesgo. Por el contrario, seguramente alguna otra nación o empresa o lo que sea más segura, que no tenga problemas financieros, que no haya entrado en sucesión de pagos y demás, seguramente la tasa que uno le cobre será más baja, con lo cual será un riesgo moderado o bajo, porque no voy a tener riesgo de incobrabilidad, ¿sí? Entonces acá tenemos perfiles conservadores, medios y agresivos. Cada uno sabrá en cuál perfil está cada uno, digamos, ¿no? Entonces, acá nosotros que tenemos que dividir el análisis en 2 grandes criterios para evaluar proyectos de inversión. Aquellos, evaluación de proyectos de inversión, que tienen en cuenta el valor tiempo en dinero, y hay algunos métodos de evaluación de proyectos de inversión que no tienen en cuenta el valor tiempo en dinero. Nosotros en esta materia, como estamos trabajando con la matemática financiera, en lo cual nosotros estuvimos haciendo un análisis durante todo este tiempo, que no es lo mismo un peso hoy
que un peso dentro de un año, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tuvimos en cuenta el valor tiempo y dinero. ¿Expresado en qué ese valor tiempo y dinero? En la tasa I, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer más hincapié en aquellos métodos que tengan en cuenta el valor tiempo y dinero. Y como tienen en cuenta el valor tiempo y dinero, va a tener una tasa de actualización o una tasa para analizar la tasa de corte. ¿Está bien? Entonces, el primer método que vamos a ver de evaluación del proyecto de inversión se llama valor actual neto, o VAN. ¿Sí? Este valor actual neto lo que nos va a estar expresando es un término en un resultado en términos absolutos. Es en cuanto mayor o menor medida me acrecienta el valor, ¿sí?, societario o empresarial, ¿sí? Entonces, yo cuando evalúe un proyecto de inversión a través del método VAN, me va a expresar ese resultado en un valor absoluto que me va a estar diciendo en cuánto se me incrementa a mí el valor de la empresa. Y ahora después le vamos a dar una vuelta rosca a esto. O sea, si yo tengo, de vuelta, tengo una inversión, un flujo de fondo negativo, y tengo una sucesión de pagos y cobros en el tiempo que me van a estar dando los flujos de fondo positivos y negativos, y eso yo los voy a ir actualizando, ¿sí?, en esa recta de tiempo, el valor actual que me genere ese flujo de fondo, si es positivo, ¿qué me está diciendo? Que me acrecienta el valor societario, ¿sí? O sea, esa sociedad como conjunto de recursos se me va a ampliar, entonces me va a convenir invertir. Por el contrario, si es negativo, no me va a convenir, y si es cero, ¿qué hice si es cero ese valor actual neto? Lo único que pude recuperar, ¿qué es? La tasa de corte, que es la que yo estipulé como tasa de costo de oportunidad. Entonces, en el valor actual neto, el objeto del presupuesto de capital es encontrar proyectos de inversión cuya rentabilidad supere el costo de llevarlas a cabo, ¿sí? Pero el principal problema que se presenta, dejando de lado el de la determinación del costo de oportunidad del capital, es el de la evaluación del activo que se creará al realizar la inversión. Entonces, por un lado, yo tengo que determinar ese costo de oportunidad, que es lo que yo les dije hoy, es aquel reflejo por el cual yo quiero comparar el proyecto, aquello que yo tengo como parámetro, ¿sí? Y como resultado, la evaluación del activo que se creará. O sea, cuando yo hago la actualización de esos flujos de fondo, el valor actual que me genera, que es lo que me acrecienta el valor societario. ¿Sí? Cuando se evalúa la conveniencia de un proyecto de inversión, se realizará una previsión de los flujos de fondo neto. ¿A qué se le llama la previsión del flujo de fondo neto? En esa recta de tiempo. Momento 1, ventas, signo positivo, menos todo el resto de los egresos, ¿sí?, remuneración, impuestos, costos financieros. ¿Cuánto te da el neto? Flujo de fondo neto, ingreso menos egreso. Entonces ahí yo tengo que decir, tengo que prever ese flujo de fondo neto para cada uno de los periodos. Eso es anterior al cálculo del valor actual. Bien, ¿cómo lo definimos? VAN es igual a menos la inversión inicial más la sumatoria de ¿qué? De los flujos de fondo neto descontados a la tasa del costo de oportunidad. Este es el momento, por ejemplo, momento 1, momento 2, momento 3, momento 4, momento n. Esta sería la recta de tiempo que estuvimos viendo durante todo el cuatrimestre. Entonces, de vuelta, el valor actual neto, ¿sí? Cuando nosotros veíamos renta, le decíamos valor actual, ¿se acuerdan? Es igual al menos la inversión inicial más la sumatoria de los flujos netos descontados a la tasa de costo de oportunidad. O costo de oportunidad o tasa de corte, le dicen muchas veces. Bajo la óptica del VAN, se realizan una serie de supuestos que deben ser tenidos en cuenta. O sea, cualquier método va a tener supuestos, ¿sí?, que después, a través de métodos alternativos o métodos que lo mejoran, se podrá seguir trabajando el método para ajustarlo, ¿sí? Pero este que nosotros vemos acá tiene unos supuestos. ¿Cuáles son los supuestos con los cuales trabaja el VAN? Los flujos de fondo que el proyecto promete generar en todo el periodo que dure la inversión pueden tratarse como valores razonablemente conocidos desde el inicio del análisis. Cosa que a veces no es tan cierta, porque nosotros hoy estamos previendo todo lo que sucederá durante el transcurso de la vida
útil del proyecto. La tasa de descuento es conocida, dependiendo únicamente del riesgo asociado al proyecto y de la estructura temporal prevista de la tasa de interés. O sea que acá como que estamos analizando el proyecto, pero estamos diciendo que un montón de cuestiones ajenas al proyecto casi que no existen, cuando sabemos que cualquier proyecto en cualquier lugar va a estar afectado por cuestiones estatales, sindicales, ¿está bien? ¿Qué sé yo? Climáticas, y todo eso uno al momento de evaluar tiene que poderlo tratar de cuantificar también o analizar en qué contexto se está dando. La otra cuestión que analiza, que tiene como supuesto, es que la reinversión de los flujos de fondo en cada momento de tiempo, ¿a qué tasa se van a descontar? A la tasa del costo de oportunidad. ¿Sí? De vuelta, la reinversión de los flujos de fondo, ¿sí? ¿A qué tasa se va a descontar? A la del costo de oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que yo acá tengo un flujo de fondo positivo, ¿no? Por decir una cosa. Ingreso menos egreso, tengo un flujo de fondo neto positivo. Yo, el flujo de fondo que me quedó acá, que también me lo guardé en el bolsillo, yo lo podría volver a reinvertir en el proyecto. Pero ¿qué va a hacer? Cuando yo lo reinvierta, esa reinversión, ¿a qué tasa la voy a descontar? A la misma tasa de costo de oportunidad. Entonces, si yo la reinvierto, ¿qué hago? Mirá, la cuota por 1 más K, la cuota por 1 más K. Y cuando la voy a descontar, ¿qué voy a hacer? Esa cuota por 1 más K a la menos 1. Es como que la voy a volver a traer acá. Entonces, es como que el sistema tiene esa situación de que se reinvierte al mismo costo de oportunidad. Cuando por ahí, en algún método que se le pueda dar una vuelta de rosca, uno podría decir, no, pero para ese flujo de fondo que yo lo obtuve acá, lo voy a reinvertir en otro proyecto que me va a rendir un costo de oportunidad mayor. Bueno, entonces ahí uno puede dar una vuelta de rosca al sistema. Pero hoy por hoy, el BAN trabaja con este supuesto. ¿Cuál es la regla de decisión por el método BAN? Aceptar aquellos proyectos de inversión cuyo BAN sea mayor a 0. Es decir, aquellos cuya contribución al valor global de la empresa sea positivo. Si el BAN es negativo, ¿qué quiere decir? Que ese proyecto no me conviene llevar a cabo, porque si yo hago ese proyecto con un BAN negativo, me está sacando al valor del capital, a ese activo con el que cuento, me está sacando recursos. Entonces, estoy yendo a pérdida con ese recurso. No me conviene llevarlo a cabo. No me va a acrecentar valor, sino me va a hacer perder activo. Y si es 0, ¿qué voy a hacer? Voy a recuperar ese costo de oportunidad que es el que yo tenía como parámetro. Y ese costo de oportunidad es el que por ahí yo ya vengo llevando a cabo en algún proyecto que vengo ejecutando. Que un proyecto tenga BAN positivo no significa que la mejor alternativa sea realizarlo ahora, dado que podría tener un valor superior si se lleva a cabo en otro momento del tiempo. Acuérdense que acá estamos hablando siempre del momento temporal, ¿sí? La estructura temporal prevista para las tasas de interés. Eso es importante tenerlo en cuenta. Asimismo, un proyecto con un BAN negativo puede resultar valioso, por ejemplo, si se pospone la inversión bajo ciertas condiciones. O sea, ¿qué está queriendo decir? Que a mí hoy me puede estar dando negativo el proyecto, pero que si me cambian las condiciones, puede ser que ese proyecto me termine siendo rentable. Por ahí viste que están diciendo ahí lo que son los hidrocarburos en Vaca Muerta. Bueno, los costos se fueron, se devaluó, qué sé yo, hoy el proyecto termina siendo no rentable. ¿Y qué hacen si no es rentable ese proyecto? Y por ahí le destinan menos recursos, hasta que cambien las condiciones. Entonces por ahí cambian las condiciones macroeconómicas y vuelven a inyectarle recursos y lo que hoy era un proyecto negativo pasa a ser un proyecto positivo. Porque para las empresas de hidrocarburos, ¿qué es lo más importante por ahí que tienen ellos? Parcelada la estructura de explotación. Ellos ya tienen la concesión de saber que en esos nichos ellos pueden hacer exploración y explotación. Entonces ahí ya tienen un capital que es la concesión. ¿Sí? Salió la licitación de los espacios de explotación y ellos ahí ya tienen ganado y tienen contratado esos espacios. Como hoy pasa en la provincia de Buenos Aires con los hidrocarburos que quieren hacer en la plataforma continental. Bien, eso ya está todo loteado también. Bien. Acá se le van a dejar algunas cuestiones que son las limitaciones del método, ¿sí? Algunas limitaciones que uno ve que pueda llegar a tener el método y que son las que uno puede ir mejorando con lo que yo estaba diciendo, ¿sí? Después se van a poder hacer métodos concatenados para poder decir, reinvierto esos flujos de fondo a otra tasa de costo de oportunidad distinta y demás.
Otro método que tiene en cuenta el valor tiempo del dinero es la tasa interna de retorno, o TIR. ¿Sí? Era lo que cuando nosotros veíamos préstamo o vimos renta, que decía cuál es el rendimiento efectivo de la operación. Y nosotros qué decíamos cuando decíamos cuál es el rendimiento efectivo, ¿qué teníamos que buscar? La tasa I. Entonces, esa tasa I, cuando nosotros vemos evaluación del proyecto de inversión, lo asociamos a qué? A la tasa interna de retorno. ¿Cuál es el retorno que nos va a generar ese proyecto? De vuelta, esto es en términos relativos. El VAN era en términos absolutos, la TIR es en términos relativos. La tasa interna de retorno es la que produce la inversión que se propone llevar a cabo de acuerdo a la estructura temporal del flujo de fondos. Se calcula desde el punto de vista estrictamente matemático, igualando a cero el valor actual neto. O sea que, ¿yo qué hago? Como yo, en este caso, fíjense, cuando yo descontaba los flujos de fondos, yo lo descontaba a una tasa de costo de oportunidad. ¿Sí? Que no es el rendimiento de la operación, sino es el costo de oportunidad al cual yo estoy evaluando el proyecto. Con lo cual, cuando yo descuento, sí o sí, ese VAN me va a dar en términos absolutos. Ahora, cuando yo quiero analizar la TIR es aquella tasa de interés que ¿qué me va a hacer? Cero el VAN, porque lo que yo estoy buscando es la tasa de rendimiento. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos cuál es el rendimiento efectivo de esa operación? Y descontábamos todos esos flujos de fondos y los igualábamos al valor actual. Es ahí, ¿qué es? Es ahí, la que iguala los flujos de fondos al valor actual, de la misma manera. ¿Sí? Entonces, de vuelta, es aquella tasa de interés que me hace que cero el VAN. ¿Sí? Es decir, que la TIR es una medida de rentabilidad periódica de la inversión en términos relativos. Es la tasa implícita del proyecto de que se trata. ¿Sí? Siempre se deberá aceptar una inversión si su tasa interna de retorno es superior al costo del capital para el ente. ¿Sí? O sea, yo de vuelta, si yo tengo un proyecto que me rinde un 20%, ¿sí? Y yo lo tengo que comparar contra un flujo de fondo o una entidad financiera que me presta plata al 10, ¿sí? Me conviene llevar a cabo el proyecto porque la tasa interna de retorno es superior a la tasa del costo de oportunidad. ¿Sí? Entonces, siempre voy a llevar a cabo aquellos proyectos que la tasa interna de retorno sea superior a la costo de oportunidad. De por sí, uno, entre el VAN y la TIR, ya podría tener un panorama de que si muchas veces el VAN, muchas veces, porque puede haber excepciones, que será un caso particular que después vamos a ver, si el VAN es positivo, vale decir que la tasa interna de retorno seguramente será superior a la tasa del costo de oportunidad, ¿sí? Por lógica matemática. De vuelta, en la mayor cantidad de los casos, habrá alguna excepción, cuando el VAN es positivo, la tasa interna de retorno será superior a la tasa del costo de oportunidad. Y de ahí, ¿cuál es el mecanismo de decisión o el método de toma de decisión? Si la tasa interna de retorno es mayor a la tasa del costo de oportunidad, me convendrá llevar a cabo el proyecto. Por el contrario, no, porque si la tasa interna de retorno es menor a la del costo de oportunidad, no me conviene llevar a cabo el proyecto porque el dinero que iba a aplicar a ese proyecto me conviene invertirlo en el proyecto que yo ya venía llevando a cabo o en el que estoy utilizando como comparación para analizar el tema. Cuando la organización contempla más de un proyecto de inversión, el criterio exige que se calcule la tasa interna de rentabilidad para cada proyecto y que se clasifique de acuerdo con su respectiva rentabilidad, utilizando luego el costo de capital como el punto límite del programa de inversión de la institución. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque siempre, por ahí tenemos una cantidad de proyectos alternativos de inversión, ¿sí? Entonces ahí yo voy a tener que organizarlo y cuantificarlo para ver cuál es el que más me conviene, porque acuérdense que los recursos son limitados.
Cuando la organización contempla más de un proyecto de inversión, el criterio exige que se calcule la tasa interna de rentabilidad para cada proyecto y que se clasifique de acuerdo con su respectiva rentabilidad. Por ahí hay un montón de proyectos que son rentables, pero no cuento con los recursos para poder hacerlo. ¿Sí? Esta observación es muy importante tenerla en cuenta, dado que la TIR de una inversión y la rentabilidad de una inversión no son la misma cosa, dado que la TIR se calcula antes de deducir el costo de los fondos utilizados. Por ende, nos da una rentabilidad bruta y por lo tanto la inversión será rentable solo cuando su TIR sea superior al costo del capital para la entidad. Bien. Este método, que es el método de la TIR, va a tener también una cierta cantidad de supuestos. El más importante es que en el caso de la TIR, la reinversión de los flujos de fondos, ¿sí? ¿A qué tasa serán reinvertidos? A la tasa del rendimiento. ¿Sí? Reinversión de los flujos de fondos en cada momento a la tasa implícita de rendimiento. ¿Sí? O sea, en el caso del BAN, la reinversión de los flujos de fondos se hacía a la tasa del costo de oportunidad. En el caso de la TIR, la reinversión de los flujos de fondos se va a hacer a la tasa de rendimiento del proyecto. O sea, a esa I que yo obtuve como dato. ¿Sí? Otro método que va a tener en cuenta el valor tiempo-dinero es el método, es el plazo de recupero ajustado. ¿Sí? El tercer método que tiene en cuenta el valor tiempo-dinero es el plazo de recupero ajustado. Entonces vamos, el BAN, valor actual neto, la TIR, tasa interna de retorno, y después el plazo de recupero ajustado. El plazo de recupero ajustado, ¿qué dice el método? Es ¿en cuánto tiempo yo voy a recuperar la inversión? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo voy a recuperar la inversión? En términos de tiempo. O sea, en el BAN era un valor absoluto, pesos. En la TIR, que es un término de rendimiento, tasa de interés. En el plazo de recupero ajustado es tiempo. ¿En cuánto tiempo yo voy a recuperar la inversión inicial? ¿Sí? Pero esos flujos de fondos van a estar ajustados por el tiempo. ¿Está bien? Entonces, este método de evaluación puede conceptualizarse como el tiempo que tarda en recuperarse la inversión, considerando el valor del tiempo del dinero, o sea que quiere decir que los flujos yo los tengo que ajustar. ¿Por qué? Porque va a haber un método, que ahora después lo vamos a ver en un segundito, que es el plazo de recupero sin ajustar, o sea, el plazo de recupero solo. Entonces, esos flujos de fondos, ¿qué dice el plazo de recupero sin ajustar? Que 100 pesos hoy son iguales a 100 pesos dentro de un año. Entonces, ahí me está faltando el ajuste, porque no me está considerando el valor tiempo del dinero, cosa que me lo mejora el plazo de recupero ajustado. O sea, yo voy a tener la inversión inicial y los flujos de fondo neto descontados a la tasa del costo de oportunidad. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tenga ese flujo de fondo ajustado, yo ahí voy a poder decir en términos temporales en cuánto tiempo recupero la inversión. Justo el otro día estaban pasando una propaganda de una franquicia y en la franquicia decía cuál era la inversión inicial, decía cuál era el rendimiento y después decía en cuánto tiempo estaba programado recuperar la inversión. Y decía en 24 meses. O sea, ¿qué método habían usado? El plazo de recupero. O sea, la publicidad decía que esa inversión que tenía que hacer para ese negocio se recuperaba en 24 meses. ¿Sí? Es una estimación de vuelta. Esto es una cuantificación de un proyecto de inversión. Después habrá que ver los desvíos que tuvo y analizar esos desvíos, digamos. Después, acá va a haber un cuarto método que tiene en cuenta el valor tiempo dinero, que lo vamos a ver después, que se llama índice de rentabilidad. O sea, vamos a tener valor actual neto, tasa interna de retorno, plazo de recupero ajustado e índice de rentabilidad. Ese lo vamos a ver después. Y después vamos a tener otro grupo de métodos que no tienen en cuenta el valor tiempo del dinero, que acá no los vemos, sino que solamente los mencionamos, salvo uno solo, que es el plazo de recupero solo. Uno de los métodos que no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero se llama flujo neto de caja por unidad monetaria comprometida o desembolsada. Este método, fíjense cómo es la fórmula. Es la sumatoria de los flujos de fondo neto, ¿sí? ¿De qué le falta a esto para tener en cuenta el valor tiempo del dinero? Fíjense que en todo el caso anterior que tenía la actualización, o sea, acá tienen la sumatoria de los flujos de fondo neto, pero acá no tendrían dividido 1 más I o 1 más K. Quiere decir que ahí estaría actualizando. Acá es la sumatoria de los flujos de fondo que tuve durante la vida útil del proyecto, dividida la inversión.
El segundo método que no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero es el flujo neto de caja medio por unidad monetaria comprometida o desembolsada. Entonces acá hace los flujos de fondo neto dividido el valor tiempo, digamos, dividida la vida útil del proyecto, todo dividido la inversión inicial. El tercer método, que no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero, se llama el plazo de recupero, que es lo mismo que el anterior, es el tiempo que se tarda en recuperar la inversión, pero ¿qué pasa? Esos flujos de fondo no se encuentran ajustados. Fíjense acá. Este flujo de fondo del periodo 1 no está ajustado, cuando este sí está ajustado por el costo de oportunidad. O sea que la inversión inicial en valor tiempo del dinero no son homogéneos con el flujo de fondo del momento 1, no es homogéneo con el flujo de fondo del momento 2, porque para que sean homogéneos lo tendría que estar actualizando. Entonces, este método no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero. Pero bueno, se utiliza. Bien, vamos a ver algún ejercicio para ir resolviéndolo. Acá yo les dejo planteado 4 ejercicios en esta primera parte del tema. El 4, el 1, el 2 y el 5. Vamos a ver el 4 como para introducirnos en el tema y los demás ustedes tranquilamente los van a poder ir resolviendo. Bien, dice, una empresa está considerando la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de inversión que le permita expandir su línea de producción. El costo de la inversión en maquinaria y tecnología se estima será de 200.000 pesos. ¿Sí? O sea, acá tengo la inversión. Por otro lado, esta expansión permitirá incrementar las ventas en 120.000 pesos los 2 primeros años y para los 3 siguientes se estima un crecimiento del 10% acumulativo sobre el incremento anterior. ¿Sí? Entonces, está la posibilidad de hacer un proyecto de inversión que me va a ampliar la línea de producción. Esa inversión es de 200.000, me va a permitir ampliar las ventas en 120.000 los 2 primeros años y después va a ser creciente de un 10% acumulativo. Será necesario realizar las nuevas operaciones por contrato de seguro por 2.500 pesos anuales y el mantenimiento por 1.500 pesos anuales. Fíjense que acá hay plata, ¿no? Es todo plata que entra y que sale. Ese es mi flujo de fondo que yo tengo que armar, ¿sí? Por otro lado, habrá un incremento de los costos fijos por 15.000 y los costos variables de 25.000. Los costos variables son de 25.000 para los 2 primeros años y un 5% acumulativo en los siguientes. Asimismo, como se trata de productos con alto impacto en el mercado, la gerencia desea adecuar las condiciones de los mismos a normas internacionales de calidad, por lo que existirán costos adicionales de 50.000 pesos en el primer año. Los bienes de uso adquiridos se amortizan en línea recta y se considera que podrán ser vendidos al final de su vida útil en 10.000. Por otra parte, la gerencia solo lleva adelante proyectos de inversión en los cuales la inversión se recupera al menos en 2 años y medio de realizada. La tasa del impuesto a las ganancias es del 35% y el costo de financiamiento es del 2%. Determinar la conveniencia de llevar a cabo el proyecto utilizando BAN, TIR y periodo de recupero. Fíjese que acá no dice periodo de recupero ajustado, acá dice periodo de recupero solo, ¿está bien? Y dice, ¿qué ocurriría si la empresa desarrollara su análisis bajo un contexto inflacionario del 10%? Suponga un costo de oportunidad real del 12%. Entonces, de vuelta, yo con todos los datos, ¿qué tengo que lograr armar? El flujo de fondo. ¿Sí? Fíjense que acá nosotros tenemos alguna cuestión que es término contable, pero no financiero. ¿Sí? Fíjense que las amortizaciones es un término contable, es un ajuste contable, pero que no implica salida de dinero. ¿Para qué nos va a servir la amortización? Para calcular el impuesto a la ganancia. ¿Está bien? Y otra previsión, otra cuestión que a veces no tiene, es un término contable, pero no es financiero, también están las previsiones para incobrables, las previsiones para juicios pendientes, etcétera, etcétera. Entonces, pueden haber alguna cuestión en el parcial o aquí que se les plantee que se utiliza como parte del método para calcular el impuesto, pero no como parte del flujo de fondo. ¿Está bien? Después, hay algún parcial que ha habido algún caso en el cual diga, acá en este ejemplo, ¿qué vamos a hacer en este ejemplo? El impuesto que se calcula se paga en el mismo ejercicio.
Pero hay algunos parciales que después se hicieron, en el cual en el parcial les decía que el impuesto que se calculaba en el año 1 se pagaba al año siguiente. Entonces, financieramente, yo lo calculo en el año 1, pero financieramente va a salir en el año 2. Y si, por ejemplo, el proyecto de inversión tiene 5 años, el último impuesto va a estar en el año 6. O sea que cuando yo tenga que actualizar todos esos flujos de fondos, voy a actualizar los 5 periodos y me va a quedar el impuesto que pagué en el periodo 6 fuera de la vida útil del proyecto, pero en el periodo 6 que también lo voy a tener que actualizar. ¿Me siguen lo que yo estoy queriendo decir, no? Más o menos traten de armarse en la cabeza la recta de tiempo y ver que por ahí en el parcial les diga que el impuesto a la ganancia se pasa para el otro año. ¿Sí? Bien, después acá esto es muy circunscripto el tema impositivo. Imaginás que nosotros estamos cursando una materia de tercer año cuando impuestos, verdaderamente como impuestos, se ve en el quinto año y que puede haber muchísimas variantes impositivas, tanto para el impuesto a las ganancias como para cualquier otro impuesto, digamos. Eso después nosotros tenemos que analizarlo para perfeccionar el sistema. Acá lo que nos tiene que dar es una herramienta de cómo armar ese flujo de fondos. Porque puede ser que un año haya quebranto y no pago, y al otro año ese quebranto lo pueda utilizar. Bueno, puede haber variantes legislativas del tema impositivo, pero bueno, yo lo que siempre digo es, no tratemos de encontrarle la quinta pata al gato a la parte impositiva, porque primero no la cursaron, y además de impuestos hay un mundo, no solamente de ganancias, sino de IVA, impuestos internos, etcétera, etcétera, que van a tener impacto en el flujo de fondos. Lo que nos tiene que abrir lo que nos tiene que abrir esto es decir, bueno, yo sé que tengo que armar ese flujo de fondos. Tendré que asociar todas las materias que estuve viendo hasta el momento y las que veré después para lograr mejorarlo. Bien, entonces con ese flujo de fondos, ¿qué digo? La inversión inicial era de 200.000 la maquinaria, que la hago en el momento cero. O sea, cuando yo tengo que calcular el BAN, acuérdense, BAN es igual a menos la inversión inicial más la sumatoria de los flujos de fondos, neto. O sea, menos la inversión inicial tengo acá. Ahora tengo que armar los flujos de fondo netos. Entonces, por un lado tenía las ventas, 120.000 el primer año, 120.000 el segundo, y después a partir del tercero crecían un 10% respecto del año anterior. O sea, que para el tercero tengo 132.000, que sería 120.000 por 1,1. En el parcial puede cambiar, puede haber cualquier variable, no que crezca de esa manera, puede ser que crezca, o sea, acá esto es un puntapié, ¿sí? Puede haber 3 millones de variantes y en el parcial puede haber más todavía. Entonces, bueno, eso es importante que nos acompañe después la interpretación del texto. El cuarto año es 132.000 por 1,1 y el quinto año 145.200 por 1,1. Los costos fijos. Los costos fijos decía que eran 15.000 pesos todos los años. Acá, fíjense que los 120.000, signo positivo, porque es un ingreso de dinero. Ahora, los 15.000 de costo fijo es una salida de dinero. Después tenía los costos variables, que eran 25.000 pesos cada uno de los 2 años, y después crecían al 5% anual. O sea que va a ser el tercer año 26.250, que es 25.000 por 1,05. 27.562, que es 26.250 por 1,05. Y así sucesivamente. Después que tenía el tema de los seguros. Los seguros decía que tenía que pagar todos los años 2.500 pesos. Y mantenimiento iba a tener que pagar todos los años 1.500. Los gastos adicionales, que decía que durante el primer año tenía que pagar un gastos adicionales por tema de venta y de calidad, que eran de 50.000 pesos. Fíjese que yo no lo pago en el momento 1, y decía que era en el momento 1. O sea, no lo pago en el momento 0 como parte de la inversión, sino que decía que lo pagaba durante el primer año. Acá está haciendo el supuesto de que si esto es un primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, esto está dado todo en un mismo momento. Porque uno podría querer hacer la división enero, febrero, marzo, abril, y ahí cada uno después podría ir perfeccionando ese análisis, porque no es lo mismo 50.000 pesos en el mes 1 que 50.000 pesos en el momento 12 para el valor tiempo del dinero. Tengo 12 meses. Pero bueno, acá se está haciendo el análisis de circunscribir todo el flujo de fondo a la totalidad del primer año, ¿sí? O del segundo.
Bien, después me decía que al finalizar la vida útil del proyecto, yo podía vender los bienes de uso en 10.000 pesos. ¿Sí? Entonces tiene signo positivo porque ahí yo voy a vender la maquinaria como chatarra, o tener algún poder de reventa, etcétera, etcétera, o vender el fondo de comercio. ¿Sí? Y por eso voy a tener ese ingreso. Después decía que los bienes de uso se amortizaban en línea recta, o sea que cuando yo hago la inversión inicial, ¿sí? Que era una línea de producción, ¿no? Entonces, esa línea de producción, yo cuando la incorporo, la voy a incorporar como un activo, como un bien de uso contablemente. Entonces, cuando yo tenga que amortizar esa línea de producción, dice que la voy a amortizar en línea recta. ¿Qué quiere decir en línea recta? Que voy a agarrar los 200.000 pesos que me costó la inversión y la voy a dividir en términos iguales durante los 5 años. O sea, 200.000 dividido 5 es 40.000 cada uno de los años. Hubo parciales donde el parcial decía que la inversión inicial se amortizaba 50.000 el primer año, 100.000 el segundo año, 20.000 el tercer año, 20.000 el cuarto año y 10.000 el quinto año, por decir una cosa. O se amortizaba un 20% el primer año, un 35% el segundo año, un 50% el tercer año y el remanente en el cuarto año. ¿Está bien? O sea que no quiere decir que la amortización en línea recta sea igual siempre, o que en el parcial lo vayan a tomar de esta manera. ¿Sí? Han habido parciales en los cuales la amortización se utilizaba una variabilidad distinta a la estipulada aquí. ¿Está bien? También se lo digo como para que también vayan parando la oreja. Yo no estoy diciendo acá qué es lo que van a tomar porque no lo sé, me entero después. Yo lo que acá estoy diciendo es cosas que me vienen a la mente a medida que se han ido tomando parciales y las distintas variables que se han ido dando, digamos, ¿no? También ha habido parciales donde por ahí esta inversión de 200.000 pesos decía, invierte, o sea, los 200.000 pesos que es la inversión, se eroga 100.000 pesos en el momento 0 y 100.000 pesos en el momento 1. ¿Me siguen eso? O sea, porque por ahí lo financia. Entonces, los 200.000 lo financió en pagar 100.000 pesos en el momento 0, 100.000 pesos en el momento 1. Entonces, voy a tener en el flujo de fondos menos 100.000 pesos acá, y acá voy a tener menos 100.000 pesos. ¿Me siguen con eso? Ahora bien, ¿qué pasaba? Y acá esto es lo que yo les quiero decir como para que también paren la oreja. Fíjense que acá, para el cálculo del impuesto a la ganancia, fíjense que ¿qué hace el cálculo del impuesto a la ganancia? Hace la venta, que la venta era resultado positivo, menos todos los resultados negativos, ¿sí? Y te da un flujo de fondo neto antes de impuestos. O sea, todo el resultado positivo menos todos los resultados negativos, un flujo de fondo neto. En este caso fue una pérdida de 14.000 pesos. O sea, como hubo una pérdida de 14.000 pesos, no pago ganancia. En el segundo año, resultado positivo menos todos los resultados negativos, tengo un flujo de fondo neto 36.000 pesos. Quiere decir que tengo un resultado positivo de 36.000 pesos. ¿Cuánto era el impuesto a la ganancia? El 35%. Así que el 35% de 36.000 es 12.600. Antes de seguir, que el resto va a ser igual a esto, ¿no? A este último que vimos acá, ¿sí? Todos van a haber pagos de impuestos. ¿Que se paga qué? En este caso, el impuesto se paga en el mismo año. Puede haber algún caso que se varíe esta circunstancia. Como dijimos que esto es un término de flujo de fondo, yo acá tengo un flujo de fondo, digamos un flujo de fondo anti-impuesto que me dio negativo. O sea, ¿qué me está diciendo? Que perdí plata. Pero acá, en este cuadro de resultados, porque esto en definitiva es un cuadro de resultados, yo acá tengo 40.000 pesos que no fueron una salida de fondo, sino que es un término contable que me permite a mí calcular el impuesto a la ganancia. Es como si yo acá tuviese otro renglón que diga previsión para incobrables, u otra renglón que diga previsión para juicios pendientes. O sea, son contables para el impuesto a la ganancia, pero no financiero. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo después? Revertir mediante este renglón, yo revierto este movimiento. ¿Para qué? Para lograr el flujo de fondo neto. Porque el flujo de fondo neto, ¿qué es?
el ingreso de plata que yo me metí en el bolsillo menos el egreso de fondo, que es lo que yo saqué de mi bolsillo. ¿Está bien? Entonces, este es el flujo, estos 26.000 es el flujo de fondo neto de caja. De vuelta, si yo, vamos al ejemplo que yo les había querido dar hoy al principio, cuando yo le dije que esta inversión de 200.000 yo pagaba 100.000 en el momento 0 y 100.000 en el momento 1. Cuando yo incorporo el bien contablemente, ¿qué hago yo? Si yo lo pago dividido, 100.000 y 100.000, bien de uso, activo, ¿contra qué? Contra cuentas comerciales a pagar por 100.000, ¿qué es cuentas comerciales a pagar? Un pasivo, ¿no? No es resultado negativo. Yo hago bienes de uso a cuentas comerciales a pagar 100.000, ¿a qué? A caja 100.000. ¿Por qué? Porque yo pagué los 100.000 acá. Cuando pasa el primer año y yo voy a pagar, ¿qué voy a hacer contablemente? Cuentas comerciales a pagar, te lo doy de baja, ¿contra qué? Contra caja, contra la salida del dinero. ¿Ese movimiento generó algún cambio en el cuadro de resultado? No, no generó nada. ¿Por qué? Porque yo di de baja pasivo, ¿contra qué? Contra caja, activo. Entonces, en el cuadro de resultados yo no voy a tener ningún impacto. O sea que los 100.000 que yo haya puesto acá no me van a impactar para el cálculo del impuesto a la ganancia. Pero sí me va a impactar ¿para qué? Para el cálculo del flujo neto de fondo. Porque en definitiva, en el momento 1 voy a tener que sacar 100.000. O sea que, ¿qué voy a tener en ese supuesto? Acá voy a tener menos 100.000 y al tener menos 100.000 acá seguramente me estará afectando acá porque en definitiva voy a tener otro resultado distinto a 26.000. ¿Me siguen con lo que estoy queriendo mencionar? Eso es importante tenerlo en cuenta para las distintas variantes que se puedan llegar a dar. Bien. Entonces, yo acá construí todo ese flujo de fondo neto. Yo acá construí todo ese flujo de fondo neto. Ahora bien, me pide que yo calcule el VAN. Entonces, para calcular el VAN, que de vuelta, acá está la fórmula, ¿qué tasa de costo de oportunidad voy a utilizar? La tasa del costo de oportunidad, que es del 12%. ¿Sí? Entonces voy a hacer menos la inversión inicial, unos 200.000. Para el primer flujo de fondo, que ¿cuál es el primer flujo de fondo? 26.000. Lo voy a descontar, ¿por qué? Voy a hacer 26.000 por 1,12 a la menos 1. O 26.000 sobre 1 más 0,12. Más 63.400 por 1 más 0,12 a la menos 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Acá yo qué hice, le fui descontando cada uno de los flujos de fondo, menos 200.000, 26.000 actualizado a la tasa del 12%, ¿cuánto es? 23.214,28. Fíjese que yo acá se los puse en el renglón. Flujo de fondo neto descontado a la tasa del 12%. 23.214, 50.542, 50.100, 49.643, 52.859. Todo esto lo pueden hacer tranquilamente en el Excel con la fórmula financiera del BAN. Como nosotros, la vez pasada yo les expliqué cómo calcular la TIR, ¿se acuerdan? Cómo calcular la TIR a través del Excel. Acá van a tener otra fórmula financiera que es BAN, o sea que van a poder calcular el BAN a través del Excel. O sea que ustedes esto mismo, que hoy lo van a hacer a mano, porque a mano ¿qué es? Van a tener que hacer este primer cálculo de actualización, este segundo cálculo de actualización, este tercero, lo van a poder hacer tranquilamente a través del Excel como para corroborar que este BAN sea el correcto. Me dio un BAN positivo, o sea que me conviene llevar a cabo el proyecto. ¿Por qué? Porque los 26.000 pesos es ese valor actual de ese proyecto de inversión, me incrementa el valor de la sociedad en 26.359 pesos a valor de hoy. Por eso es que es valor actual neto. Ahora, si yo quiero calcular la TIR, que de vuelta, ¿qué van a hacer para calcular la TIR? Pueden ir al Excel y armar este flujo de fondos, que era como cuando veíamos préstamo, que era menos la inversión inicial, el valor actual, cuota 1, cuota 2, cuota 3, cuota 4, cuota 5. Bueno, hoy lo estamos viéndolo como un flujo de fondos, pero matemáticamente lo mismo.
yo voy a descontar ese flujo de fondo a aquella tasa que me haga cero el BAN, ¿sí? O, fíjense lo siguiente, si yo esto lo paso para este lado, va a ser aquella tasa de rendimiento que se me iguala a la inversión inicial. Esto es que da una vueltita de rosca. Entonces, aquella tasa interna de retorno que me hace cero el BAN es del 16,38. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer para corroborarlo? 26.000 por 1,1638 a la menos 1, más 63.400 por 1,1638 a la menos 2, etcétera, etcétera. Cuando yo haga esa sumatoria, le reste la inversión inicial, me va a dar 0. Cuando yo haga esa sumatoria de este valor, perdón, de este valor, más este valor, más este, ¿a qué me va a dar todo esto? 200.000. Ahora bien, yo podría haber pasado esta inversión inicial para el otro lado, y cuando yo haga el descuento, ¿qué me va a tener que dar esa sumatoria? 200.000. ¿Sí? Y el tercer método, ¿sí?, que me dice que utilice es el plazo de recupero, sin ajustar, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer el plazo de recupero? Acá, transcribo el flujo de fondo neto, transcribo el flujo de fondo neto. Fíjense, yo tengo que invertir 200.000. ¿Cuánto fue mi flujo de fondo en el primer año? 26.000. O sea que al cabo del primer año, ¿cuánto me queda a mí recuperar de inversión? 174.000. El tercer año, ¿cuánto obtuve de flujo de fondo neto? 63.400. O sea que yo, al cabo del segundo año, ¿cuánto me queda de recuperar de inversión? 110. O sea, a 174 le resto 63, me quedan 110. El tercer año, tengo un flujo positivo de 70. O sea, si yo me quedaba en recuperar 110, tengo un flujo positivo de 70, me quedan recuperar 40.212. Recién el cuarto año, fíjese que acá ya cambia. Ahí me quedaba recuperar 40.212. Obtuve flujo por 78.114. Con lo cual, yo acá ya tengo margen, ya recuperé la inversión. O sea que, ¿cómo va a ser? En 3 años, entre el tercer y el cuarto año se me va a dar esta circunstancia. Entonces, acá, ¿cómo hago? Yo digo, voy a recuperar la inversión en 3 años, y fracción. Ahora, esa fracción, ¿cómo la calculo? Acá yo le digo, esa fracción es 187 días. ¿Cómo hago para calcular que son 187 días? Acá te voy a establecer después un supuesto, ¿sí? Pero ¿cómo hago para calcular esos 187? Digo, para determinar el dato de los días, deberás efectuar el siguiente cálculo. 40.212, que es lo que a mí me queda recuperar, dividido los 78.000, ¿sí? ¿Qué hago acá? Estoy sacando un porcentaje. ¿Cuánto es? ¿A cuánto equivale, a cuánto equivale de porcentaje estos 40.212 sobre los 78.000 pesos? Ese porcentaje de incidencia lo voy a multiplicar, ¿por qué? Por los 365 días del año. ¿Sí? Entonces, de vuelta. Veo cuánto me falta recuperar de inversión. Sobre lo que yo recupero, o sea, sobre mi flujo de fondo positivo en el cuarto año, veo cuál es la incidencia que tiene, y sobre ese porcentaje lo multiplico sobre los 365 días. Esto es un supuesto lo que tiene. ¿Por qué? Este cálculo de los 187 días tiene como supuesto que el flujo de fondo es un promedio sobre el total de los días anuales. ¿Por qué? Porque puede ser que yo esto lo desglose, ¿no? Este es el método que se utiliza para calcular el periodo de recupero. Pero uno podría decir, mira, Juan, yo en el cuarto año, yo divido el cuarto año en meses. Y los 78.000 pesos yo los recupero en el mes de enero. Entonces, cuando yo hago el periodo de recupero, ¿qué voy a decir? 3 años y un mes. O lo que se dé dentro de ese mes. Pero no 187 días, porque acá estoy yo poniendo como supuesto que estos 40.212 y los 78.000 pesos se fueron dando, o sea, los ingresos de los 78.000 pesos se fueron dando de manera constante durante los 365 días del año. Que uno sabe que eso no se da, porque uno sabe que dentro del año
va a haber estacionalidades. Una heladería va a tener estacionalidad. Una confitería por ahí va a tener estacionalidad. ¿Está bien? Entonces, todo eso es un supuesto que se establece para hacer el análisis. Bien, fíjense que acá hay algo que decía el ejercicio, que decía, por otra parte, la gerencia solo llevará adelante aquellos proyectos en los cuales la inversión se recupera en al menos 2 años y medio. ¿Sí? O sea, yo voy a llevar a cabo aquellos proyectos de inversión en el cual yo recupere la inversión en 2 años y medio. Fíjense, acá yo tuve van positivo, o sea, me convenía hacer la inversión. Tuve una TIR del 16,38, que es una TIR superior a ¿qué? Al 12%, con lo cual si la TIR es superior al costo de oportunidad, que era el 12%, me conviene llevar a cabo la inversión. Pero no voy a hacer la inversión porque la inversión la recupero en 3 años y 187 días. Y no la hago porque yo me había puesto como máximo 2 años y medio. ¿Está bien? Entonces, no voy a llevar a cabo esa inversión. Bien. Después, el ejercicio de lo que les decía era lo siguiente. Dice, ¿qué ocurriría si la empresa desarrollara su análisis bajo un contexto inflacionario del 10% anual? Entonces, ¿qué debiera hacer yo en este caso? Fíjense que acá, al costo de oportunidad que yo tengo, voy a tener que ver el tema de inflación. Entonces, acuérdense que cuando nosotros veíamos la ecuación de Fisher, cuando teníamos inflación e interés real, ¿qué calculábamos en la ecuación de Fisher? La tasa aparente es igual a la... La tasa aparente, exacto. La ecuación de Fisher decía que 1 más la tasa aparente es igual a 1 más la tasa real por 1 más la inflación. Entonces, acá voy a aplicar dos circunstancias. O sea, dos maneras de poderlo calcular. Una lo vamos a analizar de manera separada. Entonces, ¿yo qué podré decir? Al flujo de fondo neto que yo determiné, yo puedo decir, bueno, primero hago el flujo de fondo neto deflactado. ¿Qué quiere decir el flujo de fondo neto deflactado? Yo a los 26.000 pesos le saco el efecto de la inflación, para hablarlo en qué, en términos homogéneos. Entonces, yo primero calculo el flujo de fondo neto deflactado, ¿y qué hago? Los 200.000 pesos del momento cero, no hay inflación porque es del momento cero. Los 26.000 pesos que son del momento 1, los actualizo por la tasa el índice de inflación o por la tasa de inflación y me da 23.636. Y así con el resto de los flujos de fondo. O sea que acá yo llegué a un flujo de fondo deflactado. O sea que yo a este flujo de fondo original le saqué el efecto inflacionario. Y lo estoy analizando en valores homogéneos. Y entonces yo a ese flujo de fondo neto deflactado le aplico el costo de oportunidad del 12%. ¿Está bien? Entonces yo hago ahora a los 23.636,36 lo actualizo por el costo de oportunidad, o sea, hago 23.636,36 por 1,12 a la menos 1, 21.103,89. 52.396,69 por 1,12 a la menos 2, 41.770,32. O sea que yo acá estoy dividiendo el análisis en dos etapas. Primero le saco el efecto inflacionario y después le aplico la tasa del costo de oportunidad. En base a esos valores, que acá ya lo tengo actualizado, calculo el VAN, ¿sí? Que acá se los traduzco, con lo cual me da un VAN negativo. Quiere decir que cuando tuve una inflación del 10%, ya el VAN, que había sido positivo anteriormente, ya tengo un VAN negativo. No me conviene llevar a cabo el proyecto de inversión ante un contexto inflacionario del 10%, porque pierdo plata. Y la TIR, cuando yo calcule la TIR, me va a dar una TIR del 5,8%, o sea que la TIR es menor a la tasa del costo de oportunidad. Entonces dijimos que cuando la TIR es menor a la tasa del costo de oportunidad, que en este caso, ¿cuánto era? Del 12%, no me conviene llevar a cabo la inversión. Entonces, después, yo tengo otra posibilidad de poder haber hecho esto. Digo, se podría
efectuar la aclaración adicional de que el flujo de fondo neto podría haber sido descontado directamente a la tasa aparente, que incluye la tasa real más la inflación. Si yo hago 1,12 por 1,10 es 23,20. Entonces, ¿qué hubiese hecho directamente? A ver si alguno me puede decir. Con esta tasa aparente. Y la descuenta del flujo de fondos. O sea, yo hubiese agarrado los 26.000 pesos y lo multiplico directamente por 1,2320. O sea, yo hago 26.000 por 1,2320 a la menos 1. ¿Y cuánto me tendría que dar ese cálculo? 21.103,80. Ah, no. Exactamente. Entonces yo, al haber hecho el cálculo de la tasa aparente, en vez de dividir el análisis en dos etapas, directamente lo hago en una. El segundo etapa va a ser 63.400 por 1,232 a la menos 2, me va a dar 41.770. Y así sucesivamente. Una cuestión más se podría llegar a dar, que también se las quiero mencionar, para que también lo vayan viendo. Podría haberse dado el caso de que la inversión diga, usted va a invertir 200.000 pesos, 100.000 pesos lo paga usted, ¿sí? Como dueño del proyecto, y 100.000 pesos, como no cuenta con 100.000 pesos adicionales, va y obtiene un préstamo, por decir una cosa, sistema francés, a una tasa determinada y a devolver en 5 periodos. O sea, yo los 100.000 pesos, o sea, de los 200.000 pesos, 100.000 pesos lo invierto hoy, y los otros 100.000 voy y tengo un préstamo de sistema francés a devolver en 5 cuotas a una tasa determinada X, que seguramente va a ser distinta, o igual, no lo sabemos, a la tasa de costo de oportunidad. Entonces, ¿yo qué voy a tener que hacer en el flujo de fondo? Yo tendría 100.000 pesos, que es la inversión que yo tuve que hacer en el momento cero. Entonces, ¿qué voy a tener contablemente? Bien de uso, a caja, 100.000, a deudas comerciales o deudas financieras por 100.000. Pero esos 100.000, ¿yo qué voy a tener que calcular? Esos 100.000. La cuota que voy a tener que pagar en cada uno de los años. Porque yo tengo, por sistema francés, a devolver en 5 años. O sea que esos 100.000 los voy a financiar. Voy a tener que calcular una cuota, que esa cuota va a tener incidencia aquí. Ahora bien, ¿esa cuota cómo está constituida? A ver si se acuerdan, yo siempre decía, ¿la cuota cómo está constituida? Capital e intereses. Exacto, entonces, cuando yo pague el primer año, la cuota, yo voy a pagar la cuota, que va a ser una parte de amortización de capital, una parte de qué, de los 100.000 pesos, que qué va a hacer eso contablemente, una reducción de qué, esa parte de la cuota de amortización de capital. Una reducción de qué, del pasivo. Y por el otro lado voy a tener la parte de los intereses, que los intereses ¿cómo son? ¿Pasivo o resultado negativo? Resultado. Entonces, ¿cómo va a estar para el flujo de fondo? La parte que es capital de amortización de capital va a estar aquí arriba. Y la parte de los intereses van a estar aquí abajo, porque me van a estar impactando en qué los intereses, en el cálculo del impuesto a la ganancia. ¿Me siguen con lo que les estoy queriendo decir? Les estoy planteando otra alternativa que se les puede estar dando. O sea, que si ustedes parte de la financiación la tienen que ir a buscar a una entidad financiera que les va a aplicar un sistema de amortización, ahí van a tener que dividir capital e interés. El capital sí me va a afectar en el flujo de fondos, pero la parte de los intereses son las que me van a impactar en el cuadro de resultados, que me van a impactar en el impuesto a la ganancia. ¿Me siguen con eso? O sea, los dos me van a estar impactando porque tengo que sacar plata, pero hay una parte de la cuota que va a ir al cuadro de resultados y que me va a impactar en el impuesto a la ganancia. Importante tenerlo en cuenta, porque se ha tomado parciales en esa circunstancia y por ahí uno mete la pata porque lo descuenta todo junto, cuando en realidad tendría que hacer esa división. ¿Está bien? Y otra cuestión que se podría estar dando también, y ya le voy tirando todas las cuestiones que me voy acordando, es que también se podría dar la siguiente circunstancia. Pónganle que yo, los 200.000 pesos, yo no tengo los 200.000 pesos, ¿no? Entonces, ¿hasta acá me van siguiendo o más o menos?
Yo acá les quiero tirar todas las cuestiones como son disparadores para que ustedes durante este tiempo puedan ir teniéndolos en cuenta, ¿está bien? También se podría dar alguna circunstancia que hace rato no la veo, pero se ha tomado, que diga, usted los 200.000 pesos no los tiene los 200.000 pesos. Entonces, yo tengo 100.000 pesos. Entonces lo voy a ver a mi hermano y digo, ¿no te querés asociar conmigo? Vos ponés los otros 100.000 y yo pongo los primeros 100. Y él me diga, y mira, vos, ¿cuál es el costo de oportunidad que vos querés hacer? O sea, yo, ¿cuál es el costo de oportunidad que quiero para mi dinero? El 15%. ¿Está bien? El 15%. Por ese primer 50% de inversión. Por ese primer 50% de inversión yo quiero un costo de oportunidad del 15%. Pero mi hermano por ahí no quiere, porque él tiene otros proyectos de inversión, entonces tiene otro costo de oportunidad asociado. Entonces él diga, mira, yo por mis 100.000 pesos quiero tener un costo de oportunidad del 30%. Entonces voy a tener 50% que va a estar impactado por un costo de oportunidad del 15% y el otro 50% por un costo de oportunidad del 30%. Entonces, cuando yo tenga que analizar este proyecto de inversión en el cual entre los dos vamos a invertir 200.000, cuando yo tenga que descontarlo del flujo de fondo, no lo puedo descontar al 15, porque el 15 es solamente sobre un 50, el otro 50 es a un 30. Entonces, ¿qué voy a tener que buscar? Un costo que se llama costo promedio ponderado, o WACC, W-A-C-C, WACC, W-A-C-C, que por ahí lo van a ver después en finanzas de empresa, que es costo promedio ponderado. Entonces, ¿qué vas a tener que sacar? Una tasa de costo por día que sea la proporción de los dos. O sea que vos vas a tener 50% al 12%, o sea que vas a hacer 0,50 por 0,12, perdón, 0,50 por 0,15 más 0,50 por 0,30. Eso te va a dar un costo promedio ponderado, que es el que vas a tener que utilizar como mix para poder aplicarlo como tasa de corte o tasa de costo de oportunidad para analizar ese proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque ese proyecto está financiado por dos partes. ¿Está bien? O se te podría dar el caso, vos acordate que siempre en el estado de situación patrimonial, el estado de situación patrimonial que tenés, activo, pasivo, patrimonio neto. Activo, pasivo, patrimonio neto. Pasivo más patrimonio neto igual al activo. Entonces puede ser que también, en vez de buscar a un familiar, me quiero financiar con los proveedores o con el Estado, con las PIP o con lo que sea. Entonces yo puedo decir, ¿cuál es mi costo promedio de financiar los pasivos? ¿Me seguís? Entonces, ¿cuál es el costo de financiar los pasivos? Y el costo de financiar los pasivos puede ser de un 40%. ¿Y cuál es el rendimiento o el costo de mi patrimonio neto? Y un 60%. Y bueno, ahí puedo sacar un mix para analizar ese costo financiero si yo me quisiera financiar con terceros. ¿Está bien? Entonces, bueno, son distintas alternativas. Pueden ser WACC, costo promedio ponderado. Podría ser que ingrese. Bien, acá más o menos ya tenemos un pantallazo de cómo ir planteando las distintas alternativas. El resto de los ejercicios los pueden hacer tranquilamente ustedes. Pero quiero tratar de ver si podemos meter un temita adicional, digamos, de la clase que viene, como para poder ahorrar un poco de tiempo y ustedes adelantar algún tema que quieran ver. Y continuar. Bien. Continuación. Acá lo que veríamos como continuación de esta clase, y vamos a adelantar un poquitito, es un tema que son, ¿a qué le decimos proyectos mutuamente excluyentes? Entonces, decimos, proyecto mutuamente excluyente quiere decir que yo no cuento con todos los recursos para poder yo realizar todos los proyectos, ¿sí? Yo tengo recursos limitados, como yo le dije, yo no tengo recursos ilimitados, sino que yo tengo recursos limitados. Pero cuando yo tengo recursos limitados y tengo que elegir entre distintos proyectos de inversión, ¿sí? Porque yo tuviese, de vuelta, vamos a arrancar de cero, yo tuviese recursos ilimitados, yo podría decir, todos los que tengan BAM positivo
y TIR mayor al costo de oportunidad, los hago, porque tengo espalda para poder hacerlo. Ahora, cuando yo tengo proyectos mutuamente excluyentes, quiere decir que mis recursos yo tengo que decir A o B, no puedo decir A y B, tengo que decir A o B. Entonces, ahí ya empezamos a hablar de proyectos mutuamente excluyentes. Entonces, puede haber algún caso, que es lo que vamos a leer ahora. Existe una variedad de métodos financieros, VAN y TIR, que fueron los que vimos anteriormente, para dilucidar si se acepta o rechaza determinado proyecto. Esto es más complicado cuando son mutuamente excluyentes, es decir, cuando solo uno debe ser el elegido, porque no cuento con recursos limitados. Puede darse el caso, al analizar el proyecto de inversión, que si usáramos el criterio de la TIR, seleccionemos el proyecto A, por tener la mayor TIR. O sea, entre A y B, yo si lo veo por el método de la TIR, elegiría A porque tiene una TIR mayor. Pero sin embargo, cuando evalúo a través del VAN, me conviene hacer el proyecto B porque tiene mayor VAN que A. ¿Está bien? O sea, tengo A y B. Si yo lo evalúo por la TIR, selecciono A porque la TIR de A es mayor que la TIR de B. Ahora, si yo quiero evaluarlo a través del VAN, hago al revés. Elijo B sobre A porque B tiene mayor VAN que B. O sea, como que están cruzados. De vuelta, si no fuese mutuamente excluyente, hago los dos porque los dos son VAN positivo, TIR mayor que el costo de oportunidad. En este caso, como no se da, y al estar cruzados, tengo que ver cómo lo analizo para resolver esta circunstancia de proyecto mutuamente excluyente. Entonces, estamos en la necesidad de decidir qué proyecto mutuamente excluyente debo llevar a cabo. En este caso, podemos salvar el criterio de la TIR, o sea, ¿cómo hago para salvar esta circunstancia de proyectos mutuamente excluyentes ante esta circunstancia? Yo digo, podemos salvar el criterio de la TIR analizando la tasa de rentabilidad de los flujos incrementales. O sea, ¿yo cómo hago para salvar este problema? Analizo la TIR incremental. Entonces digo, salvo el criterio analizando la tasa de rentabilidad de los flujos incrementales. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Si alguno me dice que no, volvemos a repetir. Para esto, dice que procedemos a realizar el valor incremental, o sea que yo hago B menos A. O sea que a los flujos de fondo, hago los flujos de fondos incrementales de B menos A. ¿Sí? Yo resto los flujos de fondo. Esto nos origina un flujo neto de B menos A. Cuando yo calculo ese flujo de fondo neto incremental, ahí recién calculo la tira incremental. ¿Sí? Entonces, vuelta. Proyecto mutuamente excluyente. Tengo dos alternativas, A y B. Si evalúo por TIR, una alternativa es superior que la otra. Si analizo por VAN, es viceversa. Entonces digo, ¿por qué método me sigo? ¿Por la TIR o por el VAN? Entonces digo, ¿cómo hago para saber el tema? A través de la tira incremental. ¿Qué hace la tira incremental? Primero, determina los flujos de fondos incrementales entre B y A. Y una vez que yo determiné los flujos incrementales, ahí recién calculo la tira incremental. Vamos a verlo con un ejemplo. Tengo dos proyectos. En uno tengo que invertir 1.800 y en el segundo tengo que invertir 2.800. Acá están los tres flujos de fondos que me generan 850, 1.700, 900, 1.200, 1.800. El costo de oportunidad del capital es del 10%. Determine cuál es la ampliación más conveniente para la empresa teniendo en cuenta que ambos proyectos son mutuamente excluyentes. Entonces, primero, analizo el proyecto A. Analizo el proyecto A, calculo el VAN. ¿Cuánto es el VAN? 325,08. Calculo la TIR del proyecto A. Acá no repito cómo calcularlo, porque ya sabemos cómo calcularlo. Anteriormente vimos cómo se calcula el VAN, cómo se calcula la TIR. Estos valores, ustedes los quieren corroborar en el Excel, los van y los corroboran en el Excel o los hacen con la calculadora. Pero ya lo vimos anteriormente. Calculamos la TIR del proyecto A y la TIR es del 20,28. Ahora vamos al proyecto B. Calculo el VAN del proyecto B, me da 362,27 y calculo la TIR de B y me da 16,40. Entonces digo, si yo elijo por VAN, ¿cuál es el proyecto que tiene más VAN? ¿325 o 362?
el de 362. O sea, si yo tengo que elegir por van, elijo B. Ahora, si yo voy por la TIR, ¿cuánto es la TIR del proyecto A? 20,28. ¿Y cuánto es la TIR del proyecto 2? 16,04. O sea, si voy por la TIR, me conviene hacer el proyecto A y no el B. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para salvar esta circunstancia? Digo, bueno, para salvar esta circunstancia, porque son proyectos mutuamente excluyentes y se me da esta circunstancia, hago el análisis incremental. ¿Y cómo hacíamos el análisis incremental? De vuelta, saco los flujos de fondos incrementales, de hacer que B menos A. Entonces, hago 2.800 menos 1.800, 1.000. O sea que en el proyecto B, ¿cuánto es lo que adicionalmente yo tendría que invertir en el proyecto B? Y adicionalmente yo tendría que invertir 1.000 pesos más. ¿Me siguen? Entre B menos A, digo que el proyecto B tengo que invertir incrementalmente 1.000 pesos más. ¿Y cuál es el flujo de fondo incremental que se me genera? En el primer año 50, en el segundo 200, en el tercero 1.100. O sea que estos son los flujos incrementales. Calculo la tira incremental. Fíjese cuánto es la tira incremental. O sea, la manera de calcular la tira incremental es la misma. O sea, ¿qué van a hacer? Aquella tasa que me haga cero el van. ¿Sí? Entonces esto lo llevan a un Excel y ¿cuánto les va a dar? 11,47. Esa es la tira incremental. Pero ¿qué hago yo con ese 11,47? ¿Para qué me sirve? Para decir, Juan, a vos, ese análisis incremental te rinde el 11,47. ¿Contra qué lo tenemos que comparar ese 11,47? Contra el 10% del costo de oportunidad. O sea, que yo digo, ¿me conviene llevar a cabo el proyecto B sobre el A? Sí, me conviene llevar a cabo el proyecto B sobre el A. ¿Por qué? Porque a mí el proyecto B incrementalmente me rinde el 11,47. Si a mí, yo cuando hago este análisis incremental me hubiese dado el 8, yo digo, no me conviene hacer incrementalmente este proyecto, al cual le tengo que destinar más recursos, porque me quedo con el A. Porque yo, ese dinero que no le estoy destinando a B, ¿que cuánto es ese dinero que no le estoy destinando a B? 1.000. Lo destino al costo de oportunidad que era el 10. ¿Me siguen con lo que yo le estoy queriendo decir? O sea, si yo la tira incremental es superior a la tasa de costo de oportunidad, me conviene llevar a cabo el proyecto, en este caso el B. Si me hubiese dado menos del 10%, no. ¿Por qué? Porque los 1.000 pesos, que es lo que yo tengo que destinar adicionalmente, lo destino a mi costo de oportunidad que yo ganaba al 10. ¿Sí? Conclusión, conviene el proyecto B, coincidente con el criterio del BAN, esto se debe a que la TIR del 11,47 es superior al costo de oportunidad. Por lo tanto, ese diferencial de inversión, que ¿cuál es el diferencial de inversión? Los 1.000, conviene colocarlo en el proyecto B. Bien. El resto del ejercicio, yo no me quiero adelantar, acá van a tener otro proyecto mutuamente excluyente, ¿sí? Vamos a ver este, ¿eh? Un grupo económico se encuentra ante la posibilidad de llevar adelante dos proyectos de inversión de diferente duración. Las características a considerar en el análisis son las siguientes. Este es otro método. Acá lo que vamos a ver es lo siguiente. Fíjense que en el ejercicio anterior, ¿cómo eran los dos proyectos de inversión? ¿Qué tenían? La misma vida útil. ¿Sí? O sea, eran proyectos mutuamente excluyentes que además tenían la misma vida útil de 3 años. Ahora, acá vamos a tener proyectos que son mutuamente excluyentes, pero que adicionalmente un proyecto dura 4 años y el otro proyecto dura 7 años. O sea que acá yo tengo que salvar la diferencia de que tengan una vida temporal distinta. ¿Está bien? Entonces acá vamos a ver otro método que se puede utilizar para cuando tenemos proyectos mutuamente excluyentes, que a su vez las vidas útiles son distintas. ¿Está bien? Bien, teniendo en cuenta que ambas alternativas son mutuamente excluyentes, determine cuál es la más conveniente. Entonces acá yo le digo, en cuanto al ejercicio 6, se puede observar que ambos proyectos son mutuamente excluyentes, pero ambos coinciden en el plazo de duración, 3 años.
este ejercicio tiene la particularidad de que los proyectos tienen distinta duración. Entonces, ¿cómo hago para salvarlo? Digo, proyecto A, calculo el VAN. Fíjense que acá, cuando calculo el VAN, puedo aplicar el concepto de ANI porque ¿cómo son las cuotas? Constantes. Los flujos de fondos son constantes. Entonces aplico un ANI de ¿qué? Un ANI de 4 a la tasa del 8. ¿Y cuánto me da? 4,93. Aplico la TIR y la TIR me da 47,23. ¿Estamos bien? ¿Sí? Yo creo que acá esta parte la podemos ir haciendo porque digamos, ya es reiterativa de lo que estuvimos viendo anteriormente. Espero que se hayan dado cuenta porque aplicamos el tema del ANI, ¿no? Son 4 cuotas constantes de 300 pesos, con lo cual, en vez de hacer 300 por 1,08 a la menos 1, más 300 por 1,08 a la menos 2, más 300 por 1,2, hago directamente un ANI de 4, ¿está bien? Para el proyecto B, ¿qué hago? 1.300, que es la inversión inicial, y 400 pesos, que es lo que me da de flujo de fondo neto, por un ANI de 7, porque era constante también en la tasa del 10%. Fíjense que acá estaba, uno tenía un costo de oportunidad de 8 y el otro tenía un costo de oportunidad de 10. ¿Está bien? Entonces, calculo el VAN, que me da 6,47 y la TIR me da 23,90. O sea que si yo, perdón, si yo voy por el proyecto A, por método de VAN, me conviene el proyecto B. 6,47 es superior a 4,93. Si voy por la TIR, me conviene el proyecto A al proyecto B porque el proyecto A es superior 47,23 comparado con los 23,9. Entonces, ¿por cuál método elijo? Porque de vuelta estamos mutuamente excluyentes y tienen cruzados los resultados. Digo, un criterio para resolver esta situación, un criterio. Esto es una metodología, ¿está bien? Tendrá sus críticas, sus cosas para mejorar, es un método que permite salvar estas circunstancias. Un criterio para resolver esta situación sería considerar las reinversiones tendiendo a infinito, para lo cual hay que determinar los VAN promedio que debería haber existido para que se produzca los VAN obtenidos. De vuelta, un criterio para resolver esta situación sería considerar las reinversiones tendiendo a infinito, para lo cual hay que determinar los VAN promedio que deberían haber existido para que se produzca el VAN obtenido, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Proyecto A. ¿Cuál fue el VAN que obtuve? El VAN que obtuve en A fue 4,93. 4,93, ¿en cuánta vida útil lo tuve esos 4,93 para el proyecto A? En 4 años. Entonces digo, esos 4,93, si yo quiero determinar la anualidad, ¿sí? Hago 4,93,3 por un ANI de 4 periodos a la tasa del 8% a la menos 1, ¿se acuerdan? Yo tengo valor actual es igual a la cuota por el ANI. Valor actual es igual a la cuota por el ANI. La cuota es igual al valor actual por el ANI a la menos 1. Entonces, acá que estamos determinando, ¿el valor de qué? De la cuota, de la anualidad, ¿sí? En términos de renta. Y me da 149,04. Hago lo mismo para el proyecto B, que tiene una vida de 7 años y una tasa del 10%, o sea que la anualidad me da 132,97. Entonces acá, en esta primera etapa, ¿qué estoy viendo? El VAN promedio. Ahora, ese VAN promedio, ¿a dónde lo tengo que llevar? A infinito. Entonces, ¿se acuerdan cuál era la renta perpetua? El cálculo de la renta perpetua, el valor actual. Valor actual de una renta perpetua, cuota sobre tasa de Sobre interés. tasa de interés. Entonces, cuota, 149,04, que es la anualidad, dividido la tasa anual, ¿sí? Entonces, el valor actual de esa renta perpetua supuesta es 1.863. Y para el proyecto B, 132,97 dividido el costo por día, ese valor actual de esa renta perpetua, 1.329. Así que entre ambos métodos, habiendo hecho la salvedad utilizando este criterio, me conviene llevar a cabo el proyecto A, porque el valor actual de esa renta perpetua supuesta es 1.863. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, es otro criterio para tratar de solucionar un problema que se nos genera al momento de evaluar un proyecto de inversión. Bien. A ver qué nos queda. Vamos a hacer
hasta acá, vamos a ver el siguiente ejercicio, y este lo empezamos a ver la semana que viene. La tasa interna de retorno modificada, porque ahí va a cambiar una cuestión. Bien. Yo les había dicho que había 4 métodos que tenían en cuenta el valor tiempo del dinero. Yo les había dicho que había 4 métodos que tenían en cuenta el valor tiempo del dinero, que dijimos que era el VAN, la TIR, el periodo de recupero ajustado, y yo les había dicho que había un cuarto que se llama índice de rentabilidad. Entonces, acá este es otro criterio que tiene en cuenta el valor tiempo del dinero. ¿Qué dice el índice de rentabilidad? Dice, es el rendimiento que tiene el proyecto de inversión, considerando todo el periodo de duración del mismo. Se obtiene a partir del cociente, ¿sí? Es una división, entre el valor actual de la sumatoria de los flujos de fondos netos esperados, ¿sí? Fíjese que son la sumatoria de los flujos netos de fondos esperados y que están descontados, porque fíjense que acá están descontados a la tasa de costo de oportunidad, y la inversión inicial, o sea que a ese flujo de fondos descontado lo divido por la inversión inicial y eso me da el índice de rentabilidad. ¿Está bien? O sea que, de vuelta, acá que hubiese hecho para el caso del ejercicio 1, del ejercicio 1, del primer ejercicio que vimos, ¿sí? Yo que tendría que haber sumado los 5 flujos de fondos actualizados, ¿sí? A la tasa del 12% descontado, ¿sí? O sea, esos flujos de fondos descontados, que eran 5, a esos 5 flujos de fondos descontados al costo de oportunidad del 12%, lo divido por la inversión inicial que era 200.000. ¿Está bien? Repito, a esos 5 flujos de fondos descontados a la tasa del costo de la tasa del costo de oportunidad del 12%, lo sumo, porque es la sumatoria, y a esa sumatoria la hubiese dividido por la inversión inicial, que para ese caso era de 200.000. Y ahí hubiese obtenido el índice de rentabilidad. Entonces, bajo este cálculo, bajo este método, voy a elegir aquellos proyectos de inversión en el cual el índice de rentabilidad resulte mayor a 1. Bajo este criterio del índice de rentabilidad, voy a elegir aquellos proyectos en los cuales el índice de rentabilidad sea mayor a 1. ¿Y por qué? Si a mí el índice de rentabilidad me da 1, ¿qué me está queriendo decir ese índice de rentabilidad? Que el proyecto me hizo recuperar solamente ¿qué? La inversión inicial. La inversión. Si a mí el índice de rentabilidad me da 1,1, ¿qué me está diciendo? Que yo con el 1 recupero la inversión y con el 0,1 es lo que yo gano por sobre la inversión. Y si a mí me hubiese dado 0,9, ni siquiera recuperé la inversión. O sea que perdí el 0,1. ¿Me siguen con eso? O sea, yo voy a elegir aquellos proyectos en los cuales el índice de rentabilidad sea mayor que 1, porque de esa manera lo que sea mayor que 1 es lo que estoy superando al recupero de la inversión. Entonces acá hay un ejercicio que es el ejercicio 8 que les dice lo siguiente. El gerente financiero de una empresa presenta un informe al directorio de la misma sobre los resultados obtenidos en la evaluación de 5 proyectos diferentes. O sea, yo tengo 5 proyectos de inversión distintos. Los resultados presentados son los siguientes. O sea, yo tengo un proyecto A que tiene una inversión de 22.000 pesos y un índice de rentabilidad de 1,3. O sea que yo con el 1 recupero la inversión y 0,3 es lo que supera. Y así sucesivamente. Fíjense que el último, yo invierto 30.000 y pierdo plata porque no recupero la inversión. ¿Sí? Solamente recupero el 90%. Dice que el directorio ha asignado un presupuesto de 30.000 pesos para ser invertido en cualquiera de los proyectos o en algunos adicionales, digamos, en cualquier combinación. Determine las alternativas más convenientes. O sea que yo, en base a los datos, yo puedo calcular el VAN. ¿Sí? ¿Por qué? Yo puedo decir que el VAN del proyecto A, que es 6.600, ¿qué sería 6.600? El 30% de 22.000. ¿Me siguen? Porque yo, con
1 recupero la inversión. Con 0,3 es lo que yo supero de la inversión. O sea que yo tengo 0,3 por 22.000 y me da 6.600. Ese sería mi van, lo que a mí me aumenta el valor actual. Para el segundo caso, ¿qué sería? 5.000. El 25% de 20.000. Y así sucesivamente. Fíjense que en el último yo pierdo el 10%. ¿El 10% de qué? De 30.000, o sea que pierdo 3.000 pesos. Como yo puedo combinar, yo digo, ejemplo, para el caso del proyecto A, con un índice de rentabilidad de 1,3, yo, ¿qué puedo invertir acá? 22.000 pesos. Si yo invierto los 22.000 pesos acá, y yo tengo 30.000, no tengo, los otros 8.000 me los tengo que guardar en el bolsillo, porque no tengo ningún otro proyecto en el cual pueda invertir 8.000 o menos. O sea, yo tengo 30.000, si yo invierto solo en A, invierto 22. Los otros 8 me los guardo en el bolsillo. Ahora, invirtiendo 22.000 acá, ¿cuánto gano? 6.600. ¿Sí? Si yo invierto en B y C, o sea, yo puedo invertir en B 20.000 y me sobran 10.000, yo invierto 20.000 acá, ¿cuánto gano? 5.000. Con los otros 10.000, ¿qué puedo hacer? Lo invierto en C. Entonces digo, si yo invirtiendo en B gano 5.000 e invirtiendo en C gano 2.000 y con eso puedo invertir los 30.000, ¿cuánto gano entre los dos? 7.000. O sea, me conviene hacer a mí B y C, me conviene a mí hacer B y C porque es superior el van al generado por A solo. Después yo podría hacer B y C, B y D no podría ser B y D, porque yo tengo que invertir 35.000 y tengo 30.000 solo. Yo puedo invertir solamente en D, que son D. ¿Cuánto me genera D? 1.500. Y me sobran 15.000. Podría haberlos invertido en C. Invierto 10.000, pero ¿cuánto me genera a mí? 3.000. 2.000. O sea que 2.000 más 1.500 son 3.500. ¿Está bien? O sea que en definitiva, cuando yo haga las combinaciones, en la cual hay una combinación que nunca la voy a hacer con ninguno, que es E directamente la descarto porque pierdo plata. De cualquier combinación que yo pueda hacer, voy a obtener que la más conveniente es B y C. ¿Sí? Siendo que tenemos una restricción presupuestaria de 30.000, lo más conveniente sería realizar conjuntamente los proyectos B y C, el cual asciende a un total de 7.000 pesos. Bien. Este lo vamos a dejar la semana que viene para hacer un repasito de lo que vimos hoy, porque acá es tasa interna de retorno modificada. Entonces acá esto nos va a servir para hacer un repaso de lo anterior y terminar de cerrar esto. La clase que viene vamos a ver este último ejercicio y mercado de capitales, que ahí vamos a ver algo de bonos, algo de obligaciones negociables, alguna cuestión de opciones, ¿sí? Y alguna cuestión adicional duration y duration modificada. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que bueno, no los quiero meter con esos temas para no complicarle un poco más son todos temas nuevos y adicionales y es mucho para una clase sola. Así que bueno, la semana que viene retomamos con este último tema y ya nos volcamos en mercado de capitales. ¿Alguien se quedó con alguna duda que quiera conversar? Bien, si nadie tiene ninguna duda, los dejo, que tengan buen fin de semana y recuerden que a partir de las 7 de la tarde tienen todo el material que vamos a ver, esta clase y la que viene, ¿está bien? O sea que ya se la pueden descargar para aquel que quiera también chusmear y mirar, como para cuando veamos la clase que viene ya vengan con algún tema por ahí, si quieren masticado un poco mejor. Así que bueno, buen fin de semana, lo mejor. Gracias, profesor. Chao, Chau, profe, chau. gracias.